O sea, el individuo, si bien puede ser biológico, psicológico, social, sí, pero es sobre todo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Y lo simbólico queda por encima. ¿Por qué? Lo voy a repetir porque en la grabación no quedó. Acabo de meter la grabación, pues lo comento. ¿Por qué? Porque acá tenemos el mundo de representaciones, ¿sí? Que este mundo de representaciones es lo psicológico y nos la da el otro. El otro me dice, así tienes que buscar a tu esposa, así tienes que buscar a tu esposo, o así se comportan los homosexuales, o así se comportan los... ¿Sí me explico? O sea, no es algo que tenga en la mente del niño, sino es el otro el que propone cuál es la vía. Así se come en Occidente con cubiertos, o así se come en Europa medieval, ¿sí me estoy explicando? Es el otro que me propone estas representaciones. El otro interviene directamente en el soma del cuerpo, porque a través de la crianza y de los manejos que se hace del cuerpo desde que el niño nace, se está interviniendo, estimulando ciertas zonas del cuerpo, de acuerdo a una lógica cultural. ¿Sí me estoy explicando? Esta parte, tengo, seguro ustedes tienen pacientes, si no, bueno, les tocará alguno que, por ejemplo, le decían al señor, cuando era niño, le decían, sí te va a salvar tu anito, pero tiene que ser rápido. No puedes tocarlo demasiado tiempo. ¿Sí? En la idea de que, claro, que si tocaba el ano demasiado tiempo, se podía ser homosexual. ¿Sí me estoy explicando? Pero fíjense cómo ahí hay una intervención directa de lo cultural sobre cómo estimular una zona del cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Por supuesto que lo clásico de Freud, no te toques el pene. A nivel biológico no hay ninguna orden para ningún animal que sea no te toques el pene. Esa es una orden que opera directamente sobre el cuerpo del humano. No te toques el clítoris. Entonces me estoy explicando, ¿sí? El otro interviene acá. Y el otro interviene finalmente en si la energía va a investir una representación o no lo va a investir. O sea, si va a quedar reprimida o va a poder pasar. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, por eso les decía que desde el punto de vista psicoanalítico, decir, por lo menos es la postura que yo digo, decir que el ser humano es un ser biopsicosocial se queda muy corto. Se queda muy corto porque si bien sí es biológico, psicológico y social, lo que está por encima de todo eso es lo simbólico, ¿sí? ¿Y en dónde opera el psicoanalista? El psicoanalista no opera en lo biológico, si me explico, no opera con medicamentos, no opera en lo psicológico, proponiéndole a la persona hacer algunos ejercicios para regularse o proponiéndole cambios conductuales, o, ¿sí me explico? Ni tampoco opera en lo social, ¿sí? Opera directamente, si su intervención sirve, sobre lo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, obviamente los que hacen aquí clínica ya más o menos saben a qué me refiero, pero vamos a ir situando a qué nos referimos con la intervención en lo simbólico, ¿no? En todo caso, lo que yo les proponía, digamos, para esta clase, es tocar varios puntos que me parecen relevantes en relación a los textos, porque hoy lo que vamos a hacer es, sobre todo, hablar de esta parte de lo psicológico. ¿Sí me estoy explicando? Que no es que el psicoanálisis no lo considere, si lo considera, o sea, lo que su intervención no va sobre eso, ¿sí? Entonces, empiezo un poco con el primer tema que, digamos, les propuse, ¿no? Que básicamente era revisar la fórmula canónica de los síntomas para Freud, ¿sí? ¿Qué es una fórmula canónica? Bueno, evidentemente es una fórmula que propone Freud para pensar cómo se producen los síntomas en general en la psiconeurosis, pero en las de defensa. ¿Okay? Porque las psiconeurosis de defensa son las que están acá arriba. ¿Sí me estoy explicando? Las neurosis actuales estarán acá abajo, ¿sí? ¿Okay? Ninguna queda por fuera de lo simbólico. Ambas están en lo simbólico, solo que las neurosis de defensa involucran esto. Las neurosis actuales involucran más bien esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fórmula canónica que Freud propone para las neurosis de defensa? ¿Recuerdan cuáles son las neurosis de defensa? Histeria, neurosis obsesiva y por ahí también plantea la histeria y la angustia. ¿Sí? Son las tres neurosis de defensa. La paranoia también en este momento la considera neurosis de defensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula canónica para esos síntomas? ¿Cuál sería la fórmula canónica o el proceso, si quieren decirlo así, para producir una neurosis de defensa? ¿Okay? Primero voy con el primer punto al que alude Freud, que está detrás, digamos, de toda la producción de una neurosis de defensa. Y básicamente nos dice que lo primero es que hay una vivencia de lo sexual. ¿Sí? O sea, en la experiencia del organismo existe de alguna forma una vivencia de lo sexual, donde esta vivencia sexual puede ser experimentada con placer o con displacer. ¿Sí? Esa es la fórmula que dice Freud. Aquí Freud todavía está, y bueno, lo vamos a revisar un poquito después, todavía está buscando como una escena en donde la persona fue abusada,
una escena en donde la persona vio una relación sexual o una escena donde lo sexual resultó traumático para él. ¿Sí? Ajá. Un episodio traumático. Aquí Freud todavía lo está buscando así. ¿Sí? Después se da cuenta que no es tan así, porque lo traumático de lo sexual tiene que ver con esta intervención del otro sobre el cuerpo. O sea, cómo se nos sexualiza o cómo se nos traumatiza. No se nos traumatiza a partir de que nos toque nuestro penecito o que nos toque nuestro clítoris. Eso no es el trauma sexual. El trauma sexual es que el otro, o sea, el cuidador, interviene en mi cuerpo. Interviene en mi cuerpo a través de prácticas de crianza culturales para los que el cuerpo no está preparado. Esa es la vivencia original de la sexualidad traumática. ¿Sí me estoy explicando? Pero bueno, aquí Freud, mucho por lo que había pasado con sus pacientes, sigue buscando una escena. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera parte es esta vivencia de lo sexual. La segunda parte, el segundo momento, tendría que ver con lo que Freud llama una represión de esa vivencia. ¿Sí? Esa vivencia se reprime. Por generar displacer, la vivencia se reprime. ¿Sí? Pero esa represión, eso es muy importante lo que va a decir Freud, genera algo en lo que casi no se reflexiona en el psicoanálisis, que sin embargo es muy importante. Genera esto que se llama un síntoma de defensa primario. Un síntoma de defensa primario. La fórmula es la siguiente. Está la escena, ¿sí? Y esa escena es tan traumática que la persona tiene que reprimir, ¿sí? Pero como no se puede reprimir nada más así, porque esa energía tiene que ir a algún lugar, entonces esa energía se va hacia la formación de un síntoma de defensa primario, que va a ser algo así como un rasgo del carácter, ¿sí? Va a ser algo así como una forma habitual de actuar de la persona, ¿sí? Que la misma persona no lo reconoce como síntoma y sin embargo lo es, ¿sí? Déjenme decirlo de la siguiente forma. Nuestra forma de ser es una manera de defendernos de esa vivencia sexual primaria, ¿sí? Sean estos rasgos de forma de ser patológicos o no, eso no importa. En el fondo, nuestra forma de ser es nuestra manera de defendernos de esa vivencia sexual primaria. ¿Sí me estoy explicando? Si soy extrovertido, introvertido, sociable, agresivo, tímido, todos esos rasgos que conocemos como rasgos de carácter, en el fondo son formas de defensa. Es lo que Freud llama el síntoma de defensa primaria. ¿Sí me explico? Y típicamente esa forma de defensa primaria, ese síntoma de defensa primario, no genera mayor conflicto, ¿sí? Es decir, es algo así como algo, voz al vocabulario no freudiano, egosintónico, ¿sí? O sea, acorde a ello. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? El problema, ¿sí? Y voy al segundo momento, sí, estoy con la fórmula canónica, ¿eh? El primero fue la vivencia, el segundo fue la represión de la vivencia con la formación del síntoma de defensa primario, ¿sí? El problema es que ese síntoma de defensa primario nunca alcanza como defensa. ¿Ok? O sea, insiste lo reprimido en regresar. ¿Sí? Insiste por otras vías. Y como insiste lo reprimido en regresar, entonces el aparato psíquico se ve en la necesidad de generar algo que Freud llama una formación de compromiso. ¿Sí? Sería el tercer momento, exactamente. ¿Sí? Una formación de compromiso en donde, digamos que la persona sacrifica cierto número de cosas, cierto número de funciones, cierto número de cualidades con tal de sostener la represión, ¿sí? Pero el Estado aún así todavía se asemeja bastante a la salud, ¿sí? O sea, aun cuando la persona sabe que está sacrificando cosas, sabe, entre comillas, entendemos, ¿no? Aún así el Estado se asemeja bastante a la salud. La persona vive en un equilibrio homeostático, por decirlo de alguna manera. Freud no tenía esa palabra no existe homeostasis en época de Freud, pero es prácticamente lo que está planteando. Se logró, gracias al síntoma primario y a las formaciones de compromiso, se logró un equilibrio, ¿sí? Entonces la persona dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Así como ejemplo, el síntoma primario es ser muy perfeccionista y la persona dice, bueno, soy perfeccionista, está bien, ¿no? Ese ser perfeccionismo me lleva a perder mucho tiempo haciendo cosas. Eso sé que está mal, pero no pasa nada. Lo aguanto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? El problema viene en el cuarto momento, que es cuando se produce lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. ¿Sí?
Eso que se está reprimiendo está siendo reprimido, pero de una manera muy inestable, ¿sí? De una manera, de alguna manera, con pincitas. Entonces, eso reprimido puede regresar. Ahorita explico cómo es que puede regresar. Puede cobrar fuerza. Y cuando cobra fuerza, entonces es cuando el aparato psíquico se ve en la necesidad de generar lo que Freud llama el síntoma de defensa secundario, que ese sí corresponde a la enfermedad. O sea, nuestros pacientes llegan a nosotros no por sus formaciones de compromiso, no por sus síntomas de defensa primario, llegan por sus síntomas de defensa secundarios, que eso sí ya generan malestar. No sé si me explico. ¿Okay? Como la causa de la causa. Es como, exacto, como la causa de la causa. La causa sería la vivencia, ¿no? Esa causa tiene un efecto que es el síntoma primario. Ese síntoma primario tiene un efecto que son los de compromiso. Y eso tiene al final un efecto que es precisamente el retorno a lo reprimido y la necesidad de generar síntomas secundarios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, incluso la persona durante cierto tiempo puede vivir con sus síntomas secundarios. ¿Sí? Solo que esos síntomas secundarios a veces llevan a esto que Freud llama el avasallamiento de ello. O sea, a veces esos síntomas secundarios se convierten en algo ya tan fuerte que Freud dice, entonces la persona ya no puede vivir con ellos. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que nosotros vemos, por así decirlo, como en nuestros motivos de consulta manifiestos. ¿Sí me estoy explicando? Y es lo que la persona quisiera que nosotros trabajáramos directamente. ¿Okay? El problema es que justamente la persona no sabe y toda la defensa está organizada, que eso tiene que ver con toda una historia exactamente muy compleja, en donde en el origen está la vivencia. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ahora, ¿por qué retorna lo reprimido? Sería una buena pregunta. O sea, ¿por qué sí, cuando se genera el compromiso, las formaciones de compromiso, se logra cierta estabilidad, ¿por qué retorna ¿cómo se llama? Lo reprimido? Bueno, Freud nos da como varias razones. Una buena razón para que retorne lo reprimido, y aquí voy a esta esquemita, es que desde lo orgánico se refuerce, ¿no? Por ejemplo, en la pubertad, ¿sí? Con toda la cascada hormonal, Freud no tenía a la mano la palabra hormonas, ¿no? Pero con toda la cascada hormonal, puede ser que este órgano empiece a producir más energía. Y si este órgano empieza a producir más energía y este órgano está ligado con la vivencia traumática, entonces va a despertar la vivencia traumática. ¿Sí me estoy explicando? Y al despertar la vivencia traumática, esa vivencia se va a volver más fuerte y va a regresar y va a buscar aparecer en la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por las huellas némicas. Por las huellas némicas, exactamente, porque las huellas némicas en sí, gracias a todo este proceso, estarían poco investidas. Pero si se refuerza la energía, se invisten. Y al investirse, entonces cobran fuerza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones por las que puede ser que retorne lo reprimido es porque con estas formaciones de compromiso y con este síntoma primario, de alguna u otra manera se alcanzó cierta estabilidad, pero esa estabilidad depende también de los objetos de amor que yo tenga al alcance, ¿sí? Por ejemplo, con mi pareja, ¿sí? Yo puede ser que mi pareja me esté ayudando a mantener reprimido lo reprimido, ¿entienden? Pero si mi pareja me termina, se va, fallece, entonces esa estabilidad que yo había alcanzado con mi pareja, que me ayudaba a mantener reprimido lo reprimido, deja de estar ahí. Y al dejar de estar ahí, entonces regresa a lo reprimido otra vez. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una segunda razón. ¿Se energetiza desde acá o se pierden los objetos que Freud pone acá? ¿Sí me estoy explicando? Una tercera razón es que por alguna situación, este mundo de representaciones psíquicas, donde esté yo en particular, se conmueve. ¿Sí? Por ejemplo, así como un ejemplo muy puntual, digamos que de repente recibo la noticia, es un ejemplo, ¿no? Recibo la noticia de que yo no soy el hijo biológico de mis papás, sino que soy el hijo adoptado. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a conmover todo este mundo de representaciones. Y al conmoverse este mundo de representaciones, la estabilidad que se había logrado se rompe. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Que típicamente es lo que los pacientes racionalizan. Es decir, el paciente racionaliza y dice, me enfermé o me empecé a sentir mal porque perdí a mi pareja. Me empecé a sentir mal cuando llega la menopausia. Me empecé a sentir mal cuando perdí mi trabajo, perdí el objeto.
Me empecé a sentir mal cuando me dieron una mala noticia, cuando dejé de creer en Dios. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, el juego lo ponen ellos acá, ¿sí? Ahí racionalizan. ¿Dónde está la verdadera razón? Por fuera de todo eso, en lo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? O sea, esas son razones que ellos encuentran ahí, pero esas no son las razones fundamentales. La razón fundamental es que algo de lo simbólico modificó todo este aparato. No sé si me estoy explicando. Y el paciente nunca le da a qué es lo simbólico, evidentemente. Nosotros es lo que tenemos que tener en cuenta. Que algo de lo simbólico se reorganizó de tal manera que se movilizó todo este aparato. Y entonces, o movilizó a los objetos, o energetizó al órgano, o conmovió el mundo de representaciones. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? O sea, No. se desestabilizó de todo este homeostático. Exactamente, la homeostasis colgada de alfileres que se había alcanzado con el síntoma primario y con el compromiso se desorganizó. ¿Sí me estoy explicando? Claro, que tenemos que entender, y esto no está explícitamente en Freud, que esos síntomas primarios y esas formaciones de compromiso están también relacionadas con lo simbólico. ¿Sí? Yo aquí no me ando con cosas, o sea, es completamente simbólico. Viene completamente lo simbólico. Soy monista en ese sentido, así como absolutamente reduccionista, si ustedes gustan, ¿no? Y no estoy por fuera de algo que el mismo Freud dice. Freud tiene un famoso concepto que es el concepto de determinismo psíquico. El concepto de determinismo psíquico en Freud es que todo está completamente determinado por lo psíquico, ¿ok? Pero cuando Freud dice por lo psíquico, es lectura mía, no habla de esto. ¿Se me explico? Porque esto es lo psicológico. Habla de lo psíquico, y lo psíquico es lo simbólico. ¿Entienden? Es una clave paralela a Freud. Freud habla de lo psicológico cuando está acá. Habla de lo psíquico cuando está acá. ¿Sí me estoy explicando? Por eso su psicología es metapsicología, o sea, más arriba de esto. Exactamente, no es metapsíquico. Porque para Freud lo que está en última instancia es lo psíquico. Y el determinismo en Freud es determinismo psíquico. O sea, todo este aparato está movilizado, está organizado por lo psíquico, que es lo simbólico. Exactamente. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sería así como cuando escuchamos hablar de psíquico, inmediatamente pensar como sinónimo lo psíquico. Yo lo pensaría así. De hecho, así es como lo piensa Lacan. Justamente así es como lo piensa Lacan una y otra vez. Por eso Lacan de repente es tan complicado. Porque Lacan una y otra vez se avienta frases como decir, es que lo psicológico para Freud no vale. O sea, avienta frases como decir, Freud para nada trabajó con lo psicológico. Sí, porque eso es lo que se supone estar consciente. Es que lo psicológico estaría más... Hay una parte de lo psicológico que es consciente, otra es inconsciente, pero sobre todo el problema con lo psicológico es que es efecto, no causa. Es que lo psicológico es efecto. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la causa es lo simbólico. Por eso el decir las enfermedades pueden ser psicológicas, eso psicoanalíticamente no hace sentido. Sí. Las enfermedades son simbólicas, son efecto de lo simbólico. Y sus implicaciones son simbólicas. Porque si yo me enfermo de cáncer, no, por supuesto que voy a sufrir todo lo que ustedes quieran, pero el que yo me haya enfermado fue un efecto de lo simbólico. Ustedes dirán, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, porque tiene que ver con un chorro de cosas, como por ejemplo, cómo me alimentaba, como por ejemplo, ¿sí me estoy explicando? Como por ejemplo, cómo gestionaba las emociones, pero también tiene que ver con cuestiones simbólicas como mi genética, y mi genética está configurada por lo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no estoy diciendo que sea fácil tratar por eso, al contrario, todo lo contrario, ¿sí? Pero aparte los efectos del cáncer son simbólicos, porque es como todo lo que implica el tema de tener cáncer más allá de lo meramente biológico. Y es por la misma situación está buscando sacar esa energía, ¿no? Desde acá sí, a este nivel sí, a este nivel. El órgano terminal. Nuestra intervención lo que busca es organizar algo de esto, pero desde acá, desde lo ajeno, desde lo externo, ¿sí? Que lo simbólico no son otra cosa, son las palabras, son los significantes. Eso todavía no me meto, porque los significantes no son palabras propiamente, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, ahora, si ya tenemos esta fórmula canónica, Freud en los textos, aquí me voy a regresar estrictamente a Freud, lo que trata Freud de hacer es ubicarnos para la obsesión, para la histeria y para la paranoia, para esas tres, cómo funciona síntoma primario, síntoma de compromiso
y síntomas secundarios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo voy a tratar de hacer con ustedes así como muy esquemático. ¿Ok? Empiezo con lo que Freud expresamente dice, esto es lo que yo tengo más trabajado. Así Freud lo dice, esto es lo que yo tengo más claro. Entonces, ¿qué pasa en la obsesión? ¿Sí? En la obsesión, igual, la lógica es, tenemos una vivencia de lo sexual. ¿Sí? Freud se avienta la hipótesis, y así lo dice, es mi hipótesis, puntualmente dice, seguramente esa vivencia sexual del obsesivo fue placentera. O sea, la disfrutó de una manera brutal. ¿Sí me estoy explicando? Pero la disfrutó y luego se reprocha ese disfrute. Entonces lo que hace es reprimir tanto la vivencia como el reproche. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es el síntoma primario del obsesivo? Típicamente sería cuestión muy presente en los obsesivos, que es la meticulosidad y la escrupulosidad. ¿Sí? O sea, lo que casi siempre decimos cuando alguien es obsesivo, ¿no? Que eres muy meticuloso, que eres muy perfeccionista, que eres muy disciplinado. ¿Sí me estoy explicando? Esos rasgos de personalidad que si bien pueden ser deseables, aquí no se trata de si son deseables o no deseables, si bien pueden ser deseables, son en el fondo defensas. Son defensas frente a qué? A la vivencia y al reproche de la vivencia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, entonces, ese sería el síntoma primario en el obsesivo. ¿Sí? ¿Cuál sería el compromiso? ¿Sí? Porque claro que está bien que tenga el síntoma primario, pero como recordemos, el síntoma primario nunca es suficiente para organizar la defensa, sino que el síntoma primario requiere también compromisos. ¿Cuál es el compromiso en este caso? Es bien interesante lo que dice Freud, porque nos dice, bueno, ahí lo tenemos clarísimo. El compromiso es justamente las obsesiones del paciente. ¿Sí? Las obsesiones en el sentido de, por ejemplo, es perfeccionista y si deja de ser perfeccionista, se preocupa que algo vaya a salir mal, se preocupa que algo, ¿sí me estoy explicando? Pero son obsesiones, compromisos con los que el paciente puede vivir todavía bastante bien. ¿Sí me estoy explicando? No, no son, de hecho lo justifica, hasta dice, no, pero o sea, sí está bien que sea tan perfeccionista, pero si no, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Okay? Eso no es el problema. Sí, ese es, digamos, lo voy a decir a lo mejor un poco mal porque no me encanta el concepto, la personalidad del paciente. El problema viene cuando, por alguna razón, se desestabiliza el mundo de representaciones, el mundo del objeto o el mundo del órgano. ¿Sí? Porque ahí viene el retorno de lo reprimido. Y cuando viene el retorno de lo reprimido, entonces es cuando nos vamos a encontrar con los síntomas secundarios del obsesivo. Que esos síntomas secundarios son los que ya para él son martirizadores. ¿Cuáles serían? Ustedes los ubican bien, los rituales, ¿sí? Tanto de pensamiento como de conducta. ¿Sí? Esos rituales de los que el obsesivo ya pierde completamente el control, ¿sí? Y que ya necesita, de alguna u otra manera, hacer algo con eso. ¿Sí me estoy explicando? También parte de estos síntomas secundarios sería el autorreproche. ¿Sí? O sea, el reproche que reprimió en algún momento regresa como síntoma secundario. ¿Sí me estoy explicando? Pero no regresa, eso es muy interesante, por la vivencia él no la recuerda, sino regresa como reproches justamente obsesivos. Freud enuncia los siguientes. Por ejemplo, regresa como una sensación de persecución. ¿Sí? Es interesante porque Freud vincula con la persecución, pero no persecución como el tipo delirante de persecución, como esta obsesión del obsesivo tiene de chin. ¿No habré hecho algo mal? ¿Y si le hice daño a la persona? Y es que si le hice daño a la persona, a lo mejor ya no me va a hablar, me va a correr, le voy a caer mal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, como ese tipo de persecución a la que se refiere Freud. Si se fijan, la persona se está reprochando algo, haber hecho algo mal, ¿sí? Solo que se equivoca en lo que se está reprochando. ¿Por qué? Porque no tiene a su disposición la representación del recuerdo de la vivencia. No sé si me estoy explicando. La vivencia sexual originaria que provocó la generación de la estructura no está a su disposición. Y por lo tanto busco otras representaciones. Y una representación puede ser justamente el tema de me están persiguiendo, me están observando todo el tiempo. ¿Sí? Pero no en el tema paranoico, me están observando, sino en el tema más bien de el miedo a que haya hecho algo mal y que vengan a reprochárselo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Aquí cuando Freud dice persecución, uno dice, pero pues no, la persecución era de la paranoia. Pero no, o sea, aquí claramente se ve cómo Freud no se confunde en el sentido, una cosa es el síntoma y otra cosa es la estructura. ¿Sí? Un obsesivo puede estar preocupado porque lo persigan, sí, pero no es esta persecución de me van a hacer daño, sino es esta persecución de me van a cachar en lo que hice mal. ¿Entienden la idea? Sí. Bueno, otra forma, digamos, de
angustia que aparece en el obsesivo, que estoy aquí al nivel de los síntomas secundarios ya, ¿sí? Es interesante porque Freud habla de la hipocondria, ¿sí? Otra vez, la hipocondria típicamente la relacionamos más con la estructura psicótica, pero acá no es el caso, porque esta hipocondria es muy particular porque es la hipocondria donde la persona tiene la sensación de que uno de sus órganos no está funcionando como debería, ¿sí? Ni siquiera es que tenga la sensación de estar enfermo de algo, sino que uno de sus órganos no está funcionando como debería, ¿sí? Y ese órgano obviamente es este órgano. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, cuando una persona dice, por ejemplo, tengo la sensación de que no estoy viendo bien, está obsesivo con eso, que es lo que no se dice. Claro, la vivencia originaria tiene que ver con algo que vio y no debe ver. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero cuando el obsesivo dice, tengo la sensación de que la piel se me está haciendo delgada, ¿no? ¿Qué se dice? Pues claro, la vivencia originaria involucró a la piel de alguna forma. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Entonces, esa, digamos, hipocondria, esa en particular, tiene esa lectura. Una lectura donde está completamente implicado el órgano que estuvo implicado en la vivencia original. Que en el fondo estoy diciendo una boludez, porque todos los órganos están involucrados en la vivencia original. No sé si me estoy explicando. O sea, porque no es una vivencia, sino es la vivencia de la crianza que erotizó al cuerpo de una determinada forma específica. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Otra, digamos, síntoma secundario en el obsesivo sería propiamente la sensación de vergüenza. ¿Sí? Ok, vivir justamente avergonzado por la sensación de haber hecho algo mal. ¿Sí? Se fijan, está íntegro, se está regresando el reproche, pero claro que él vive avergonzado porque su casa no está ordenada, por ejemplo, o vive avergonzado porque tuvo una relación extramarital, pero eso es a el nivel meramente de las representaciones que el obsesivo mismo se da para justificar o para protegerse del rememorar la vivencia original. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Okay. Bueno, ahora, ¿por qué llegan los pacientes obsesivos con nosotros? Justo por eso. Justo por estos síntomas secundarios, no por los primarios. Y lo que nos van a pedir es que los libremos de esos síntomas secundarios, ¿no? Esos síntomas, nos dice Freud, pueden ser tan martirizadores que lleguen a avasallar al yo. O sea, que el yo ya no pueda con ellos, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchos yos que se pueden por ahí defender de ellos, ¿no? Y también no nos asustemos, porque típicamente si el paciente se cura de esos síntomas, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Se va a ir. O sea, no es del interés, digamos, del yo el descubrir la evidencia primaria. El de interés del yo es mantener cubierta la vivencia primaria sin síntomas o sin demasiados síntomas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Bueno, entonces eso es con respecto a la neurosis obsesiva. ¿Sí nos quedaron claros los síntomas primarios, secundarios y formaciones de compromiso? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien quisiera, no? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, voy entonces con el segundo que trabaja Freud. Es interesante porque Freud trabaja primero obsesión, luego paranoia y hasta el último histeria. Regularmente Freud tiene mucho más trabajado de la histeria. Se nota que Freud no tenía como tan claro el tema de la histeria y ahorita incluso lo voy a comentar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la histeria? En la paranoia, perdón, igual tenemos una vivencia originaria, digamos, vinculada a lo sexual. ¿Sí? Esta vivencia, dice Freud, también regularmente es una vivencia placentera, ¿sí? Y por la cual el paciente también se reprocha a sí mismo. ¿Sí? Okay. Es bien interesante, ahorita lo voy a comentar, porque Freud se avienta la trastada de hablar de edades. No sé si vieron esa parte del texto. Dice, seguramente la vivencia del obsesivo fue entre los 3 y los 4 años. Y seguramente la vivencia del paranoico fue entre los 8 y los 14, así tal cual lo dice, ¿no? O sea, ahorita vamos a darle un poco de lógica a eso. Fue una hipótesis con la que trabajó Freud, luego ya no la publicó, entonces quiere decir que no se sostuvo, pero de alguna u otra manera hace cierta lógica, ¿no? En este paradigma muy médico, ¿no? Completamente, completamente. Ahí vemos un Freud tratando todavía de, digamos, enmarcar lo que él descubrió dentro de la medicina. Todavía está Freud ahí tratando de marcarlo dentro de la medicina. Poco a poco distanciándose, porque Freud siempre tuvo un espíritu como rebelde en ese sentido, pero clarísimamente está tratando de marcarlo en edades, en momentos. En algún momento, te lo pasamos de pasada, habla de los ciclos de 28 días, ¿no? Que está relacionado justo con los ciclos del periodo femenino.
¿no? Entonces también Freud como que trataba de marcarlo en los paradigmas que conocían, ¿sí? Lo intentó ampliamente hasta cuando llega la teoría del fantasma. Cuando llega la teoría del fantasma, todo da vuelta. Ahorita vamos a hablar de la teoría del fantasma, ¿no? Pero acá todavía está en esa idea de que hubo una vivencia en cierta edad y esa vivencia en cierta edad provocó algo que puede ser perfectamente calculable. Si la vivencia fue entre los 3 y los 4, obsesión. Si fue entre los 8 y los 14, paranoia. Si fue muy tempranita, histeria. Sí. Y todo no abandona la hipótesis. No. Pero en El hombre de los lobos quiere dar cuenta de la vivencia originaria, ¿no? Ahí en El hombre de los lobos es bien particular, porque en El hombre de los lobos traía una controversia con Jung. Jung en muchos sentidos era más retrógrada que Freud, pero algunos no tanto. Entonces, en esa controversia con Jung, a Freud sí le interesa muchísimo decir, sí pasó y pasó en este momento, pero porque está discutiendo más con Jung, que era como... Pero ya se nota que no está médico el asunto, sino se nota que está más con... Aquí se nota que es completamente solo médico. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la paranoia? Igual les escribo, ¿no? Tenemos esta vivencia con reproche que se reprime, ¿sí? Solo que aquí pasa algo muy interesante con el reproche, ¿sí? Porque aquí el reproche y la vivencia no propiamente se reprimen, sino que se proyectan, ¿sí? Es decir, no es que yo me reproche haber ejercido mi sexualidad de una forma perversa, sino que el paranoico lo que hace es otra persona, usó mi sexualidad de una manera perversa. ¿Sí me estoy explicando? Eso es completamente un mecanismo de proyección, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en la obsesión se dice, me da culpa, yo lo hice, me avergüenzo de mí. El paranoico lo que hace es proyectar. Por eso es que dice Freud debe ser después, porque es muy complejo el mecanismo de decir, no fui yo, fuiste tú me lo hiciste a mí. Es mucho más complejo que el decir, sí, yo lo hice, perdonen. ¿Se me está explicando? Entonces, por eso Freud dice, la escena paranoica debe venir después, no puede venir tan temprano. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bueno, en todo caso, esto genera un síntoma de defensa primaria, ¿sí? ¿Cuál sería el síntoma de defensa primario en la paranoia? Bueno, básicamente este síntoma de defensa primario es la desconfianza y la susceptibilidad, ¿no? O sea, esta típica actitud paranoica de ser profundamente desconfiado, ¿no? Y profundamente suspicaz, ¿no? O sea, la defensa del paranoico, ahí se nota más claro que es el obsesivo, ¿no? O sea, el paranoico se está defendiendo de su escena, de su vivencia primaria a través de la desconfianza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Ese sería como el síntoma primario. Sin embargo, como siempre, el síntoma primario, ¿sí?, no sirve, digamos, lo suficiente para contener a la vivencia, por lo que se tienen que formar los compromisos, ¿sí? Okay. ¿Cuál sería el compromiso, digamos, del paranoico? Eso es muy interesante porque el compromiso serían las experiencias alucinatorias, ¿sí? Pero esas experiencias alucinatorias todavía no ligadas a un delirio, sino experiencias alucinatorias simples, como por ejemplo, escuchar que hablan mal de mí. ¿Sí me estoy explicando? Como por ejemplo escuchar voces que están diciendo lo que hago, ¿sí? Pero todavía no ligadas plenamente a un delirio, sino simplemente como alucinaciones, ¿sí? Con las cuales el paranoico, según Freud, todavía puede de alguna u otra manera vivir con cierta tranquilidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Lo que sí ya no es tan bueno para el paranoico es cuando se genera el síntoma secundario de defensa. ¿Cuál sería el síntoma secundario de defensa? Propiamente sería, ahora sí, el delirio. ¿Sí? El delirio es lo que organiza las alucinaciones y hace que, digamos, el paranoico se defienda completamente de la vivencia, ¿sí? Ahora, el delirio tiene como dos vertientes para el paranoico. Una vertiente donde puede ser que el paranoico, digamos que el delirio lo vuelva o lo genera un delirio de grandeza, donde el paranoico se exalta a sí mismo, o un delirio que realmente aterroriza al paranoico. Pueden ser como las dos vertientes. En todo caso, el delirio sería el síntoma secundario en el caso del paranoico, ¿sí? Y ese síntoma secundario, nos dice Freud, el gran problema con el paranoico es que sí logra cierto equilibrio, ¿sí? Es una defensa bien lograda. Por lo tanto, es muy extraño que el paranoico
busque deshacerse del delirio. Dice Freud, el paranoico ama al delirio como a sí mismo. ¿Entienden la idea, no? O sea, ¿por qué ama el delirio? Porque el delirio al final le permite deshacerse completamente de la vivencia. Lo que paga, en cambio, es vivir en una situación constante de inquietud. ¿Sí me estoy explicando? Pero se logra bastante bien porque es inquietud por el delirio, no es inquietud por la vivencia. ¿Sí me estoy completamente todo el mundo representacional del paranoico se vuelca hacia el delirio, entonces lo que me preocupa está acá en ese mundo representacional, no en la vivencia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la histeria, por su parte? ¿Sí? Aquí Freud se avienta igual la trastada, un poco de decir todavía en un tema muy médico, entendámoslo por favor, o sea, esto no se trata como de decir todo lo que dijo Freud estuvo bien, se equivocó mucho, mucho, y bueno, acá puntualmente lo que dice Freud, bueno, la histeria, ¿por qué es más femenina? Porque lo que pasó en la histeria es que vivió una experiencia sexual displacentera, y esto se debe a que las mujeres son típicamente pasivas. Pues como son típicamente pasivas, pues tuvo esa vivencia es muy desplacentera, pero de manera pasiva. ¿Sí? Aquí ni siquiera Freud todavía piensa esta idea que todos más o menos ubicamos, donde sí, claro, lo vivió de manera pasiva, pero seguramente algo disfrutó. Aquí Freud es como completamente el tema, no, lo sufrió, la pasó mal, la vivió de manera pasiva. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Por lo tanto, ni se reprochó. ¿Entienden? Como la pasó mal durante la vivencia, ni se culpó, porque pues, fui un objeto de goce del otro, no se reprocha. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, eso genera, ya después podemos discutir a ver cómo leemos esto. Sin embargo, eso sí genera un síntoma primario, ¿sí? Un síntoma primario donde no se está involucrado el reproche, pero lo que sí está involucrado es el terror histérico, ¿sí? ¿Qué es el terror histérico en Freud? Es un poco difícil situar a qué se refiere Freud con terror histérico, pero básicamente se refiere a estos síntomas como disociativos, ¿sí? Estos síntomas donde justamente por un golpe de terror la histérica queda como completamente disociada, ¿entienden? Como completamente obnubilada, ¿no? Está pasando, ¿sí? Entonces, el síntoma primario de la histérica sería justo eso. Después Lacan nos relaciona con las bellezas de la histeria, ¿no? La bella durmiente, la bella indiferencia, etc. Que vamos, en su momento ya hablaremos de ellas, pero básicamente eso es lo que pasa con la histeria, es decir, la vivencia lo que hace, por decirlo de alguna manera, es como disociar, ¿sí? Entonces, la histérica es como si viviera disociada, ¿sí? Hoy estamos hablando de las histéricas clásicas freudianas, ¿no? Como si viviera disociada, ¿sí? Y ese sería el rasgo de personalidad dominante en la histérica, así como en el obsesivo es la meticulosidad, la perfección, en el paranoico es la suspicacia, en la histérica el rasgo característico de personalidad es justamente la disociación, ¿sí? Y uno sí lo ve, a ver, por ejemplo, en algunos rasgos, ¿no? Una histérica que apenas ayer tenía una supervisión, ¿no? Me decía, es que dice que siempre que llega al trabajo, todo el mundo le envidia, y ella no sabe ni por qué le envidia. Pero ella, sin embargo, hace todo para que le envidien, no sé si me estoy explicando, pero ella está como dormida frente a eso, no se da cuenta de qué es todo lo que ella está haciendo para hacer que los otros le envidien. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, o no, la histérica no se da cuenta de todo lo que hace para levantar la pasión del otro. Y entonces dice, pero ¿por qué se enamoró de mí? Yo ni cuenta me había dado. Claro, ¿sí me estoy explicando? Entonces, el síntoma característico de la histérica sería eso, como vivir disociada, y eso le llama histeria de terror. Así puntualmente le llama a ese síntoma primario histeria de terror. ¿Sí? Ahora, como siempre, ese síntoma primario no es suficiente para organizar la defensa en relación a la vivencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la histérica? Como en los otros casos, generar compromisos. ¿Sí? ¿Y cuál es el compromiso de la histérica? Es interesantísimo. Es casi el único lugar en Freud donde aparece este concepto, que justo como aparece solo aquí es muy interesante. Dice, la histérica elige una representación frontera. ¿Sí? O sea, lo que hace histérica, lo que toma como síntoma de compromiso, es una representación frontera. ¿Y qué demonios es una representación frontera? Tendremos que preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere con eso? Uno pensaría que el camino fácil es pensar es una frontera entre lo psíquico y lo somático, pero no es así. Una representación frontera
lean el texto y lo van a identificar así, es una representación, es una idea. Una representación puede ser una idea, una imagen, un pensamiento, una palabra, ¿no? Eso es una representación, ¿no? Una idea que representa la vivencia, por un lado, es como una moneda. Por un lado representa la vivencia explícitamente y por el otro lado la oculta. Eso es lo que Freud llama una representación frontera. La representa y la oculta. Por ejemplo, claramente una representación frontera puede ser, es un ejemplo, el que les decía hace un momento. Yo no sé por qué terminé gustándole. Yo no hice nada para gustarle. Esa es una representación frontera porque representa de alguna manera la escena, ¿se dan cuenta? Él vino y me sedujo, pero de otro lado no la representa porque ella no está implicada para nada en lo que sucedió. ¿Se me estoy explicando? Entonces, la histérica como síntoma de compromiso elige representaciones fronteras. Yo no sé por qué siempre le caigo mal a las mujeres. Es clásico ese discurso, ¿no? Yo no sé por qué siempre me llevo mejor con los hombres, con las mujeres no puedo. Es clásico ese discurso. Son representaciones fronteras. ¿Se me estoy explicando? Que de un lado rescatan la vivencia y de otro lado lo ocultan. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, el gran problema con esas representaciones fronteras es que, como siempre, no alcanzan para organizar la defensa. Entonces, cuando viene el retorno del ego reprimido, se necesita hacer un síntoma secundario de defensa. Ese síntoma secundario de defensa se construye en torno a esa representación frontera. ¿Sí? O sea, el síntoma secundario aprovecha esa representación frontera justo para producirse en torno a él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un síntoma secundario de defensa, en estos ejemplos que le estoy poniendo, sería, así como ejemplo, este ataque de furia histérico contra una amiga, por ejemplo. ¿Sí me estoy explicando? Ahí se aprovechó la representación frontera de siempre le caigo mal a las mujeres, se traduce en un síntoma y viene el ataque de furia histérico. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Obviamente, lo que tiene que hacer el analista es ir desde el síntoma secundario hasta la representación frontera, hasta el síntoma primario y hasta la vivencia. Eso es lo que teóricamente tendría que hacer el analista. Todos sabemos aquí que eso no se puede hacer. Bueno, no sé qué tan de acuerdo estamos, eso no se puede hacer. O sea, uno nunca va a extraer la vivencia. Pero lo que sí puedes hacer es jugar con todo el ciclo, primario, compromiso, secundario, para movilizar la vivencia, para movilizarla. No que la persona termine siendo consciente de esa, porque eso no se puede. Pero sí, a medida que estamos jugando y que estamos asociando libremente con los componentes primario, compromiso, secundario, primario, compromiso secundario, la vivencia empieza a reorganizarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final esa vivencia, como ya lo comentamos, no es propiamente un recuerdo real de algo que haya ocurrido. No funciona así, sino funciona como un conjunto de huellas némicas que están sujetas a una reinterpretación. Tal como Freud plantea en la carta 52, que ahorita vamos a ir ahí. No sé si hay dudas con este tema, ¿no? Que era justo el segundo que me proponía trabajar el día de hoy. Sí. Ajá, ¿dudas? ¿No? Ok. Voy a la carta 52, que es una carta, por lo demás, bastante interesante. Esta carta Braunstein la trabaja de una manera muy, muy interesante en un texto que se llama El goce. ¿No ponen acá? Medio se ve, ¿sí? ¿Qué plantea Freud en la carta 52? ¿Alguien la había leído alguna vez? ¿No? Es un esquema, ¿sí? Donde por primera vez Freud, aquí es donde por primera vez realmente de manera seria plantea la perspectiva tópica. La primera clase, cuando hablamos de la parte de la hipnosis, dijimos de dónde Freud saca la perspectiva dinámica, básicamente de los juegos de representaciones y contrarrepresentaciones. Representaciones y representaciones contrarias, ahí está la perspectiva dinámica incluida. La segunda clase hablamos de la perspectiva económica, cuando hablamos de dónde saca Freud el tema de la libido con Fecter. Bueno, aquí, de esta carta, está incluida aquí la perspectiva tópica. Básicamente, bueno, de acuerdo a Paul Laurent-Tassun, que es un epistemólogo muy importante, digamos, para los psicoanalistas, Freud, digamos que el suelo epistemológico de la perspectiva tópica es la anatomía. Otra vez, Freud, digamos, muy médico, ¿no? La anatomía, porque él piensa que el aparato psíquico está construido como el aparato cerebral, por capas. ¿Sí? Y esas capas van siendo más primitivas las de más abajo y más complejas las de más arriba. ¿Sí? Entonces, para Freud, digamos que de ahí parte. Eso no quiere decir que haya terminado
diciendo mi aparato es anatómico, pero de ahí parte. No tenía que partir de algún lugar. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Freud en esta carta 52? Básicamente lo que dice Freud es lo siguiente, así que casi lo voy a citar, ¿no? Lo que le dices, bueno, tú sabes que yo trabajo con la idea de que nuestras huellas de memoria, ¿sí? No están inscritas de forma simple, sino que están inscritas de forma múltiple, ¿sí? Esas huellas de memoria sufren periódicamente ciertas transcripciones. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Algo así como lo que sigue. Una persona vive algo y eso que vivió en otro momento de la vida se traduce en se genera una nueva transcripción. Y en otro momento se vuelve a traducir. Y en otro momento se vuelve a traducir. Entonces, no es que yo un recuerdo lo tenga nada más inscrito una vez en mi psique, ¿sí me estoy explicando? Sino que ese recuerdo esté inscrito múltiples veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se inscribió, luego se tradujo, luego se volvió a traducir, luego se volvió a traducir. Un poco como pasa, justamente, como ejemplo, cuando tengo múltiples ediciones de libros. ¿Sí? Yo tengo la primera edición, ¿sí? Y luego esa primera edición se toma para hacer una segunda edición. La segunda edición no es exactamente igual a la primera. ¿Sí me estoy explicando? Y luego la tercera edición no es exactamente igual a la segunda. ¿Sí me estoy explicando? Como que va cambiando, ¿sí? El tipo de letra, lo que dice el autor, etcétera, va cambiando, ¿sí? Y para Freud, justamente así está organizado nuestro psique. Tenemos un recuerdo y ese recuerdo luego se retranscribe. Y luego ese recuerdo se vuelve a retranscribir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, él dice, por lo menos yo alcanzo a ubicar 4 niveles de transcripción, probablemente hay más. Y puntualmente dice, si yo pudiera hacer una psicología, aquí está una psicología, con estas nuevas transcripciones, hay una nueva psicología completamente distinta. Y luego dice, no lo voy a hacer, eso no me interesa. Fíjense cómo Freud está diciendo, no quiero hacer psicología, quiero hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el primer lugar de transcripción? Freud le llama P, así como tal P. Y es básicamente la percepción, ¿sí? La percepción. ¿Okay? De hecho, Freud, aquí dice que son neuronas, ¿eh? Neuronas percepciones, les llaman, ¿sí? O sea, fíjense, cuando yo tengo una experiencia, esa experiencia pasa por los órganos de los sentidos, ¿sí? Y esos órganos de los sentidos tienen que guardar, o tienen que guardar, digamos, un retrato de lo que vi. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer punto de transcripción, la pura percepción, ¿sí? Pero esa percepción, y esto va a ser muy importante después para entender un poco lo que tiene que ver con la conciencia, esa percepción como tal no guarda memoria, ¿sí? Sino simplemente es transcribir lo que pasó, ¿sí? Y luego se pierde. Transcribir lo que pasó y luego se pierde. Transcribir lo que pasó, no se tiene memoria de eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les enseñé una fotografía y luego se las quito, bueno, ustedes vieron la fotografía, por supuesto, la percibieron, pero como se las quité, la mayor parte de la fotografía se perdió. ¿Sí me estoy explicando? Ya no tienen ustedes un registro de eso, ¿sí? Para que eso se registre, tiene que pasar al segundo punto, que es PS, que Freud le llama propiamente el punto de los signos de la percepción. PS, exacto. Ya no es percepción, sino signos de percepción. ¿Okay? Para nosotros que somos psicólogos tal vez sea más fácil entenderlo. Bueno, creo que todos nosotros somos psicólogos, ¿sí? Sea más fácil entenderlo como que P es sensación y P es percepción. Es más fácil entenderlo así, como que en la escuela así lo vemos como que el proceso de sensación es donde nada más los sentidos captan algo y luego la percepción ya es como la transcripción de eso. ¿Sí? Bueno, Freud no le llama así, Freud dice, esta es percepción, simplemente pasa por los sentidos y aquí tenemos PS, que es la primera transcripción. ¿Sí? Nos dice Freud, esa primera transcripción es insusceptible de venir consciente. O sea, esa queda completamente inconsciente. ¿Sí? Y además, probablemente esté organizada. Aquí no hay nada de organización, porque aquí es tal como las cosas fueron transcurriendo en mi aparato sensorial. Aquí ya hay una organización. Esa organización, dice Freud, seguramente es por simultaneidad, ¿no? ¿Qué quiere decir por simultaneidad? Si, como el perrito de Pavlov, ¿no? Si ponen comida y luego suena la campana, entonces vamos a quedarnos. ¿Sí me estoy explicando? Porque aparecían juntas, ¿sí? O, como el mismo Freud describe en este caso de fetiche, donde el niño ve el cuerpo de la madre, ve los pies, luego ve sus genitales, se da cuenta que no tiene genitales y entonces queda fijado el fetiche del pie.
¿Sí me estoy explicando? Pero eso fue por contigüidad, porque vi una cosa después de la otra y entonces quedaron juntos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, dice Freud, esos signos están organizados así. ¿Sí? Por ejemplo, lloré, vi el seno. Quedan asociadas. Lloré, vi el seno, vino la leche, sentí la leche recorriendo por mi cuerpo. Quedan asociadas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Nada más entiendan lo siguiente. Y eso es muy importante que lo entiendan otra vez para que veamos cómo no es psicología. Esa contigüidad de los eventos, ¿sí? Contigüidad entendemos, ¿no? Esa secuencia de eventos, ¿desde dónde están organizados? Desde lo simbólico. Desde lo simbólico, por supuesto, porque es desde lo simbólico, claro, cuando el bebé llore tanto tiempo, entonces me voy a aproximar, le voy a enseñar o no el seno, ¿sí me estoy explicando? Lo voy a consolar primero, ¿entienden? ¿Sí? Entonces todo esto que pareciera que es como natural, no es natural, sino que ya está siendo organizado por todo un sistema ajeno a la persona, que le va organizando esas secuencias. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, nada más un breve excursus, incluso el experimento de Pavlov está organizado desde lo simbólico, ¿sí se dan cuenta? Porque es el experimentador el que dice, claro, cuando toque la campana, le voy a dar comida, desde lo simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Por eso le puedes provocar una neurosis a un perro, pero no porque, o sea, porque desde lo simbólico se genera la neurosis. No sé si me estoy explicando, desde lo simbólico. ¿Sí? Entonces, si lo simbólico está organizado de determinada forma, tiene efectos sobre el cuerpo, sea un perro, sea un humano, sea un gato. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos. La facultad humana no está en el cerebro. ¿Entendemos? La facultad del humano está en lo simbólico que impacta sobre ese cerebro. Y esa facultad, eso simbólico puede impactar sobre el cerebro de un humano o de un perro. Y por eso también el perro puede tener síntomas que parecieran neuróticos, ¿no? Igual el experimento del pequeño Albert. ¿Entienden? Uno diría, bueno, ahí está el ejemplo de que las fobias dependen del condicionamiento. Sí, pero entiende que ese condicionamiento, ¿desde dónde está organizado? Eso es lo simbólico. No sé si me estoy explicando. Si no podemos entenderlo así, quedamos haciendo psicología y claro que nos peleamos con un conductista. ¿No? No va por ahí porque se trata de que, claro, pero entiende que Watson ya estaba organizando eso simbólicamente sin saberlo. No sé si me estoy explicando. Entiende que Pavlov ya estaba organizando eso simbólicamente sin saberlo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Así como Freud hizo muchas de las cosas simbólicamente sin saberlo. Así como ustedes en su clínica, puede ser que hagan muchas cosas simbólicamente sin saberlo. Eso es justamente poner al inconsciente en el centro del funcionamiento de nuestra clínica. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora no se trata de, pues, voy a hacer lo que sea y si no sé y ya, ¿no? O sea, ahorita voy a hablar del tema de fantasía y freudiano y proceder. Porque fíjense cómo fue un esfuerzo enorme por su parte de entender. O sea, es un esfuerzo enorme. Plantea cosas que uno dice de repente, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, puede ser. Pero fue un esfuerzo enorme, ¿no? La siguiente sería la inscripción de lo que sí llamamos inconsciente. ¿Sí? Inconsciente. Son representaciones, son neuronas del inconsciente, dice Freud en ese texto. Todavía habla de neuronas, entiendan que vamos a ver. ¿Sí? Esto dice, estas, digamos, huellas némicas, lo voy a decir así, o representaciones inconscientes, son como complejos. Complejos en donde se van almacenando vivencias. Vivencias que Freud llama representaciones cosa. ¿Sí? Aquí lo que tenía era una secuencia que era, por ejemplo, hambre, seno, leche, alimento. Era una secuencia, ¿sí me estoy explicando? Sí. Acá voy a tener esa secuencia, hambre, seno, leche, alimento, pero además también va a venir a adosarse a esa representación la primera vez que me lactaron. Lactaron quiere decir que me quitaron la leche materna. ¿Sí me estoy explicando? Porque se va a adosar ahí, porque ya hay una conexión entre la leche y que me quiten la leche. ¿Sí me estoy explicando? Va a estar también aquí inscrito la primera vez que mi mamá agarró la cuchara y me metió a fuerza la comida. ¿Entienden? Va a estar también ahí inscrito la primera vez que vi vomitar algo. No sé si me explico, porque aquí ya se empiezan a generar representaciones cosa, pero ya como complejos. Un complejo que es el complejo de la alimentación. ¿Sí me estoy explicando? Otro complejo que es el complejo del control de esfínteres. Otro complejo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Okay? Si estas están organizadas desde lo simbólico, estas mucho más. ¿Sí entienden la idea? ¿Sí? Estas ya
digo, no mucho más, porque esto que acabo de decir es una babada, no puede haber más simbólico y menos simbólico, pero aquí estás claro, es lo que quiero decir, que están completamente organizadas desde lo simbólico, ¿sí? Porque si me dicen, por ejemplo, hoy no vas a comer tu comida favorita porque te portaste mal, es completamente simbólico, y va a ese complejo de representación cósmica. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, puedo tener representación, complejo de representación cosa del amor, complejo de representación cosa de... ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Un chorro de experiencias. ¿Sí? Experiencias que es muy importante, lo que dice Freud acá. Es muy importante lo que dice Freud, porque fíjense lo que dice, o sea, y uno diría, esto es antilacaniano y para nada, es completamente lacaniano. Más bien, muchos lacanianos son antilacanianos, sin saberlo tampoco. ¿Sí? Porque dice Freud, esas son experiencias, son representaciones experienciales, no media ahí la palabra. No media ahí, dice Freud, no media ahí la palabra. Un lacaniano, para descodificar un poco más, diría, no, pero a ver, en todas partes está la palabra. No, Freud, Lacan lo que dice es que en todas partes está el significante, no la palabra. Es distinto la palabra y el significante es distinto. ¿Sí? Entonces, estas son representaciones cosa de experiencias organizadas por el significante, pero no por la palabra, lo cual es muy, muy importante. Yo tengo un maestro que aprecio mucho además, se llama Daniel Gerber, es un buen lacaniano, de los primeros que lo trajo aquí en México, pero tiene un texto donde dice es que las representaciones cosas son lo mismo que los significantes, y eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Si no lee claramente a Lacan, no es lo mismo. Significante y representación no es lo mismo. ¿Sí? Por eso cuando en otros contextos doy este tema de representación cosa y representación palabra, siempre, casi siempre surge la duda, claro, son los significantes. No, no son los significantes. No, no son los significantes. Son experiencias que sí están organizadas por el significante. Eso sí. Sí, porque toda experiencia humana está organizada desde un mundo significante, que es el mundo simbólico. Sí me estoy explicando, pero esos no son los significantes. Sí, es muy, muy distinto. ¿Sí? Los significantes son entes abstractos, no se ven. ¿Sí? No los vemos. ¿Sí? Okay. Si quieren ustedes, les voy a dar una imaginería para que podamos entenderlo, que no es exactamente así, pero no, seguramente, son psicólogos, seguramente ya vieron Matrix alguna vez en la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en algún momento está como el que los traiciona, no recuerdo el nombre, que los traiciona, comiendo y dice, ya sé que una máquina me está diciendo que esto sabe delicioso y no me interesa, sabe delicioso. ¿Okay? Ese sabe delicioso está a nivel de las representaciones. Pero la máquina que le está diciendo que sabe delicioso y el código, ese es el significante. Ese es lo simbólico. Ese es el significante. ¿Sí me estoy explicando? Sí, como que traduce. Que organiza. ¿Sí? Pensaste en ente, es interesante porque ahorita que dices ente. Como pusiste el ejemplo de la máquina, es como que hay más allá de eso. Que ahí va atrás de la máquina, se representaría, ¿no? Que justamente ahí donde hay detrás de la máquina es donde entra esta fantasía, digamos, neurótica del gran otro que está organizando los significantes. Pero en realidad, sí, digo, me voy a meter un poco a Lacan, ¿sí? Un poquito nada más, no era mi intención, pero meter un poquito a Lacan. Somos estrictamente lacanianos, ese mundo del significante es autónomo, autómata, y está organizado por sí mismo. No hay un detrás de ese mundo que vive ahí, virtual, y que se apodera de los cuerpos. Entendemos que se apodera de los cuerpos desde que nos cría en función de eso. ¿Sí? O sea, los que nos cuidaron ya vienen organizados desde este mundo significante, que organiza su comportamiento que va a tener hacia nosotros, y que ya a la vez va a posibilitar que yo organice mi comportamiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en realidad, estrictamente, no hay como un detrás de eso. ¿Sí? A menos que vayamos a cuestiones más metafísicas, ¿no? Pero en realidad sería como lo último que explica la realidad humana. Y bueno, o sea, no hay problema con eso, porque en el fondo la física también tiene su realidad última, el Big Bang. La biología tiene su realidad última. Todas las disciplinas tienen su realidad última. ¿Podrías profundizar un poco más de qué es autónomo? Ya cuando empezamos con la carrera... Claro, lo que pasa es que cuando hablo de que es algo autónomo, a ver, voy a meter rapidísimo nada más, ¿sí? Rapidísimo, no quiero profundizar demasiado porque pensamos en lo siguiente, pensemos en las matemáticas, ¿ok? Ya saben que Lacan todo el tiempo va a las matemáticas porque es un muy buen ejemplo.
Pensemos en las matemáticas. ¿Okay? ¿Qué son las matemáticas? Una serie de fórmulas que coexisten entre sí, que están ahí, ¿sí? En un mundo abstracto, ¿sí? Y que no necesitan ser descubiertas por nadie para que estén ahí, ¿sí? Es decir, no es que un matemático invente una fórmula, un matemático descubre una fórmula que ya estaba ahí autónomamente. ¿Pero dónde está esa fórmula? Esa fórmula está en un mundo virtual, ¿sí? Donde conviven todas las fórmulas, como platónico, donde conviven todas las fórmulas y es autónomo, completamente. No depende de mí para que exista. No sé si me explico. O sea, ese mundo matemático que existe en algún lugar, de fórmulas que se relacionan unas a otras, no necesita de mí para existir. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo funciona el mundo significante. Está ahí como un tesoro de significantes, como un tesoro de relaciones, ¿sí? Que no necesitan de ninguno de nosotros para existir. Nos preexisten y nos organizan. A eso nos referiríamos con autónomo, ¿sí? Voy con otro ejemplo muy rápido. A ver, creo que aquí lo lúdico va a ayudar un poco. No sé si sea lúdico, tampoco es tan lúdico, pero un ejemplo. Dime una poesía que te gustaría que quieras. O sea, el nombre. Un ejemplo, díganme el nombre de una poesía que les guste. Un poema que les guste. No sé. Bueno, va a decir uno. Táctica y estrategia de Ok, perfecto. Técnica y estrategia de Benedetto. A ver, Karen, te voy a hacer una pregunta y quiero que... ¿Ese poema fue inventado o fue descubierto? Descubierto. Descubierto. Muy bien, gracias, Susi. Descubierto. No fue inventado, es decir, las palabras ya existían. Solamente una persona descubrió que esa organización operaba bien. Pero no fue que lo inventara como tal. el inconsciente. Es que es el inconsciente. No es como el inconsciente. Es que ese es el inconsciente. Exacto. Ajá. Existía per se. Existía per se, como un mundo Freud autónomo. lo descubrió. Exactamente. Exactamente. Que eso nos lleva a pensar, digo, por eso Lacan es muy platónico. Lacan es completamente platónico, porque justo piensa en este mundo donde están todas las ideas, ¿sí? Donde está todo el universo significante ajeno al ser humano, y el ser humano lo que hace es nada más, eso entra en contacto con el ser humano y lo empieza a organizar. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, este inconsciente que está acá, este inconsciente, no es el lacaniano. Este inconsciente no es el lacaniano, porque este inconsciente es el inconsciente de las vivencias. El inconsciente lacaniano estaría acá arriba, organizando las vivencias. ¿Sí me estoy explicando? Organizando y conectando la alimentación con el castigo. Eso en el mundo natural no existe. No sé si me estoy explicando. O sea, en el mundo natural a ningún animal lo castigan no comiendo McDonald's por no hacer la tarea. Eso no existe en el mundo animal. Eso existe en un mundo significante que está acá arriba, ¿sí? Y que va organizando las vivencias y va organizando las representaciones cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces es un mundo, por eso es ajeno, es externo, ¿sí? Por eso el inconsciente no está acá. ¿Entienden la idea? No está acá. Hay un inconsciente que está acá, ¿sí? Que es el inconsciente de las representaciones cosa, que sí está descrito en Freud. Es el inconsciente dinámico. Pero Freud, en el texto que leímos, el de yo y el ello, habla de un inconsciente que le llaman el inconsciente sistémico o sistemático, depende de la traducción. Ese inconsciente sistemático, ese sí es el lacaniano. Ese sí es el lacaniano. ¿Sí me estoy explicando? De hecho, yo casi pensaría, esto voy a decir una cosa que no debería subir a las redes, porque a los colegas no les va a gustar. Yo casi esto le llamaría lo subconsciente. Así. Aunque Freud dice que no, yo esto le llamaría lo subconsciente. Con toda la delicadeza del tema. Y lo inconsciente lo reservaría para eso otro. ¿Sí? En todo caso, ¿sí? En todo caso, este inconsciente son representaciones cosas. ¿Sí me estoy explicando? Que forman complejos. ¿Sí? Complejos. ¿Okay? Complejos que no pueden devenir conscientes. ¿Por qué no pueden devenir conscientes? Porque para Freud, para que devengan conscientes, tienen que pasar al siguiente punto de inscripción, que es el preconsciente. ¿Sí me estoy explicando? Ese preconsciente son las representaciones palabra. ¿Sí? Las representaciones palabra, donde yo a través de las palabras convoco a estas, algunas de esas, las posibles, ¿sí? No todas, ¿no? ¿Okay? Porque para Freud tenemos una vivencia, ¿sí? Que fue, por ejemplo, la vivencia de alimentación, que no estaba mediada por la palabra.
Ojo, cuando digo que no está mediada por la palabra, no estoy diciendo que no está mediada por el significante. Eso es importantísimo que lo entendamos. Cuando mi mamá me alimenta, no está mediada por la palabra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Acá me está alimentando. Pero luego mi mamá me dice, te estoy alimentando. ¿Sí? Entonces, ahí ya está mediado por la palabra, el famoso reverí. ¿Te vieron? ¿Sí me estoy? Ahí sí está mediado por la palabra. ¿Sí? Esto que estaba acá, pasa para acá. Pero ambas están reguladas por el significante. Tanto esta como esta. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, para Freud, cuando estas representaciones cosa se conectan con representaciones palabra, entonces son susceptibles de devenir conscientes. Susceptibles. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, tenemos el último punto, que es justamente, dice Koch. Bueno, ahí lo tienen en el libro. ¿Sí? Koch, que es consciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Freud respecto a la conciencia? Bueno, la conciencia no es otra cosa, así tal cual lo dice, léanlo, es que una percepción. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo Freud es que cuando yo hago algo consciente, no estoy haciendo otra cosa, sino volverlo a percibir. ¿Sí? Pero ese volverlo a percibir, o sea, de hecho lo dice tal cual, estas neuronas son iguales a estas. ¿Sí? Son igualitas. Estoy volviendo a percibir. ¿Sí? Hacer consciente algo, sobre todo hacer consciente una representación, no es otra cosa sino volverla a percibir. ¿Sí me estoy explicando? Volverla a percibir. Como lo del retorno a lo Exacto, pero sin defensa. Pero sin defensa, porque el retorno de lo reprimido viene la defensa. El retorno a lo reprimido sería, claro, está acá. Cuando retorna a lo reprimido se le monta una defensa que no permite que pase. ¿Sí me estoy explicando? Pero si yo le quito la defensa, el retorno a lo reprimido es que vuelva a la conciencia la representación. La representación. Exactamente. ¿Sí? Este esquema podría ser un poco el esquema del pain. Es el esquema del pain. Es el esquema. Exactamente. Este es el origen del esquema del pain. Es justo el origen del esquema del pain, ¿no? Es justo el esquema del origen, quitándole un problema, porque el problema del esquema del pain es que nace con el motor. Y este nace de la percepción. ¿Sí? Que ese es un pequeño desliz, pero es prácticamente lo mismo. Bueno, ¿sí me explico? Ahora, cuando se hace consciente de algo, eso es muy importante que lo entendamos. Cuando se hace consciente de algo, como tiene en el aparato de Freud las mismas neuronas que la percepción, entonces se hace consciente pero no deja huella. ¿Entienden? El hacer consciente algo es hacerlo consciente pero no deja huella. Porque para que deje huella, ¿dónde está la huella? Acá. Aquí no hay huellas y aquí tampoco hay huellas. ¿Okay? Por eso cuando una persona dice, ya soy consciente de que, no es la conciencia la que habla Freud, no sé si me explico. Y muchas veces cuando un analista dice, es que tienes que hacer consciente a tu paciente de eso, no están hablando de la conciencia de la que habla Freud, porque la conciencia de la que habla Freud no es otra cosa sino reexperimentar. Reexperimentar. Y para Freud, en este momento esto era terapéutico. Para Freud, en este momento del desarrollo teórico de Freud, lo terapéutico, lo que curaba, era devenir consciente. ¿Sí? Ustedes saben, bueno, los que han tomado clase conmigo, que yo una y otra vez insisto que eso, o sea, eso es un efecto. En análisis, el paciente se hace consciente de muchas cosas en el sentido que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando el paciente de repente está hablando, recordé esto, y se pone a llorar, ahí hizo consciente, lo revivió. ¿Sí me estoy explicando? Ahí. ¿Okay? Pero eso no fue lo que lo curó. El paciente sí cree eso, ¿no? El paciente cree que se está curando porque cobra conciencia. No. Se está curando porque yo movilicé algo acá arriba que le permitió tener conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Pero lo que se movilizó acá, el paciente no tiene ni la más remota idea de qué fue lo que se movilizó y no tiene por qué tenerlo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Lo ideal es que yo sí tenga más o menos idea de qué moví. ¿Sí me estoy explicando? Pero también a veces uno puede decir, es que no sé, digo, los que hacen clínica les pasa todo el tiempo, no sé qué pasó. O sea, venía trabajando, pensé que el paciente se iba y de repente, bueno, porque movimos algo a este nivel que ni nosotros mismos supimos que movimos. ¿Sí me estoy explicando? No es lo ideal. Y siempre hay que pensar, bueno, qué fue lo que moví. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ¿dudas? ¿No? Es el famoso esquema, digamos, de la carta 52, ¿sí? Que nos, digamos, bueno, acá les pongo este esquemita, nada más para que lo vean muy rápido, les explico muy rápido. Tenemos justamente la histeria, donde Freud nos dice, en la histeria, la vivencia sexual
fue hasta los 4 años, o sea, del nacimiento a los 4 años. Está en el texto del esquemita, que acá no se ve muy bien. Sí, hasta los 4 años vino como entre los 0 y los 4 años vino la vivencia sexual, ¿no? Desde los 4 hasta los 8 eso se convirtió en algo compulsivo, ¿sí? O sea, ese tema del terror histérico del que hablábamos, ¿sí? Y aproximadamente entre los 14 se reprimió, ¿sí? Pero se reprimió en PS. O sea, para Freud, es muy interesante el esquema, independientemente de que a lo mejor Freud estudió no porque tomé, para Freud la histérica lo que reprime es esto. No ni sino que reprime desde acá, desde el signo de percepción. ¿Sí me estoy explicando? Y hace cierta lógica porque en la histeria, o sea, uno de los síntomas que vemos en histeria a veces es este tema así como de, digamos, la famosa alucinación histérica, que no es lo mismo que la paranoica, ¿no? Pero la histérica alucina algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta, no se vio en el texto, pero ¿se acuerdan de esta Dora que alucina con serpientes y no sé qué? ¿Sí? Bueno, justamente porque es un tema de alucinación histérica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, según Freud, en la neurosis obsesiva? ¿Sí? La vivencia sexual se dio, aquí no hubo vivencia sexual, según Freud, ¿sí? Sino que la vivencia sexual, la vivencia original, se dio en algún momento entre los 4 y los 8 años. ¿Sí me estoy explicando? Y se reprime hasta los 14 o 15. ¿Sí? O sea, todo este tiempo, como que el paciente sabe que vivió algo, se está reprochando, pero todavía está en la conciencia, pero acá se reprime. Pero ¿dónde se reprime a este nivel? Aquí, en esta barrera, no en esta. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Luego, ¿qué pasa en la paranoia? Fíjense la paranoia, qué interesante. No hubo nada sexual aquí, no hubo nada sexual acá. Lo sexual, la vivencia sexual vino hasta la pubertad. ¿Sí me explico? Y se reprimió después, ¿sí? Y se reprimió, pero se reprimió hasta este lugar. ¿Sí me estoy explicando? En este punto. En la histeria se reprimió acá, en el obsesivo acá y en el paranoico acá. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y bueno, en el perverso lo que dice es muy interesante porque dice, tuvo una vivencia sexual de niño, siguió la vivencia sexual hasta los 8 años, continuó la vivencia sexual como compulsión en la adolescencia y no hubo represión. Lo que piensa la perversión, digo, es una primerísima aproximación a la perversión, que obviamente tiene muchos problemas todavía, pero es bien interesante esta idea. Pero lo más interesante es pensar que Freud dice que la escena, en la paranoia viene esta cosa, que sitúa edades en la escena. Ahora, para un suceso, ¿para qué nos ayuda clínicamente? ¿Sí? Digamos que no podemos nosotros decir, vamos a encontrar una escena en la histeria a los 4 años, pero lo que sí podemos decir es, vamos a buscarla. No sé si me estoy explicando. No la vamos a encontrar. Hay una frase muy interesante, 2 frases. Una frase que dice, creo que era si no me corrige si no estoy mal autor, que decía, yo no busco, encuentro. Decía Picasso, ¿no? ¿A qué se refería? Que él no busca la inspiración, sino que la encuentra y más, algo así, ¿no? Lacan toma esa frase y dice, yo tampoco busco, yo encuentro. Un primer Lacan, tiene mal. Pero luego Lacan dice algo bien interesante, dice, no, a ver, yo no encuentro, busco. ¿Entienden? ¿Sí? Es decir, la labor del analista no es encontrar, no vamos a encontrar nada, pero sí vamos a buscar. Y buscando vamos a movilizar todo lo simbólico. ¿Entienden la idea? No vamos a encontrar nada, ¿sí? O sea, no va a haber esta situación, bueno, no sé sus experiencias en análisis, pero no hay esta situación de, ya encontré, claro que no. O sea, si uno encuentra un chorro de cosas y luego dice, no algo más, sino algo más, sino algo más. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque realmente lo que hace el trabajo analítico no es el encontrar algo, que es lo que estaba buscando Freud, sino buscarlo. ¿Sí? Entonces, claro que voy a buscar acá. Si Freud me dice, bueno, en la histérica hasta los 4, pues vamos a buscarlo. ¿Sí me estoy explicando? Una paranoia, ¿no? Ahora, lo que me parece más interesante es que Freud no haya encontrado la paranoia antes. Y es clarísimo que eso sucede porque esta vivencia del paranoico, en los 14, que puede ser que haya ocurrido, pero esta vivencia ya es una defensa de vivencias anteriores. No sé si me estoy explicando. O sea, el paranoico, el sistema simbólico, a ver si entendemos, el sistema simbólico ya construyó para el paranoico una vivencia acá.
que sirva como defensa de las anteriores. El sistema simbólico ya construyó para el obsesivo una defensa que sirva, una vivencia, quiero decir, que sirva como pantalla de las anteriores. ¿Sí me explico? El sistema simbólico ya construyó para la histérica una vivencia que sirve como defensa de las anteriores y que tenemos como la primerísima, la relación con el cuidado. ¿Sí me explico? Todas estas acontecimientos contingentes, ¿qué es un acontecimiento contingente? O sea, si yo tenía 5 años y alguien abusó sexualmente de mí, es contingente. Es decir, pareciera azaroso. Pero si pensamos en determinismo simbólico, no es azaroso. Es una experiencia que desde lo simbólico ya estaba prefigurada, ¿entienden? Para surgir como una vivencia que iba a bloquear las primeras vivencias. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Cuando Freud dice determinismo simbólico, yo le creo, ¿no? Yo sí creo determinismo simbólico completo. O sea, hay una inscripción simbólica de lo que cada persona debe experimentar y simplemente se trata de desplegar. Yo me la como completita esa idea. ¿Sí me estoy explicando? Yo sobre qué opero, sobre ese sistema simbólico. Porque operando sobre ese sistema simbólico no cambio solo esta generación, sino cambio las que vienen. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Fíjense, casos así que nos hacen pensar en esto, que es lo que tocó Jung. O sea, Jung tocó esto, nada más que Jung le dio una lectura. ¿Sí? Creo que todo el mundo acá ha tenido, Freud mismo las tuvo, como estas experiencias parecidas como telepatía, ¿sí? O donde de repente un paciente dice algo que yo estaba pensando, yo digo algo que el paciente dice, justo en eso venía pensando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Sí se dan cuenta que es algo que desde los simbólicos se está moviendo y está moviendo tanto al paciente como a mí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces yo me como completamente la idea de determinismo simbólico. Les decía, un paciente que, desde muy chiquito vivió fascinado, digamos, por el tema del surfeo, ¿no? Entonces, le encantaba, ¿cómo se llama? Fue a aprender, seguidamente iba al mar, etcétera, 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 ¿no? Un día, en una experiencia más o menos inocua, se mete al mar, como lo suele hacer, el mar se lo lleva y desarrolla una fobia, hidrofobia. O sea, ya no es solo fobia al mar, sino fobia al agua completamente, no pueden ni acercarse a una alberca. ¿Okay? Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente, es decir, la fascinación que el paciente tenía desde los 4 años por el surfeo era una medida contrafóbica a una fobia que ya existía ahí. No sé si me estoy explicando. Y todo este acercamiento al mar cotidiano no era sino la preparación para que viniera un evento que de repente generara la fobia final. No sé si me estoy explicando. Entonces ya estaba como prefigurado desde lo simbólico. ¿Sí? Bueno, justamente por eso las escenas que parecen contingentes, ¿sí? No son contingentes. Freud tiene un concepto incluso para hablar de esto, que es el concepto de las series complementarias. O sea, ¿cómo es posible que de repente pareciera que tenía la herencia, pero también abusaron de ella? Entonces fue la herencia y fue el abuso. Y fue lo que dice, es una serie complementaria. ¿Pero por qué? Porque ambas, tanto la herencia como la vivencia, ¿entienden? Está organizada desde lo simbólico. Un problema en el que los psicólogos todo el tiempo están metidos y los médicos todo el tiempo están metidos es este problema de nature versus nurture. No sé si han escuchado el conflicto. O sea, el conflicto de lo que es una persona es de naturaleza o es por las vivencias. Eso está completamente resuelto en Freud, porque en Freud tanto la genética está organizada simbólicamente como las vivencias están organizadas simbólicamente. Entonces, ni uno ni lo otro, sino lo simbólico que organiza ambas. Si ustedes leen con detalle a Freud y a Lacan, se van a dar cuenta que es una lectura radical que resuelve un chorro de problemas, por ejemplo, psíquico o somático. Ninguno, simbólico. ¿Sí me explico? Herencia, heredado adquirido, ninguno, simbólico. ¿Mozart qué fue? ¿Fue Mozart por la herencia o fue Mozart porque le enseñaron? Ninguno, fue Mozart por lo simbólico. ¿Entienden la idea? ¿Entienden cómo pensar lo simbólico como lo primordial, como lo piensa Lacan, demasiado significante, nos saca de estos problemas, falsos problemas, ¿sí? Y nos da un lugar, porque si no, como siempre les insisto, los psiquiatras nos comen el lugar, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, voy con el siguiente punto que quería revisar con ustedes, que era
el tema de cómo Freud se empieza a deshacer poco a poco, con mucha calma, de esta idea de de las fechas y la actualidad, ¿no? Déjame poner otra vez esto. Okay. Bueno, justamente el siguiente punto que quería tocar, digamos, era este punto que es, se los leo tal cual, lo tengo aquí anotado en el mapita. Teoría del trauma, teoría del fantasma y el Nachträglich y el problema de la memoria. Me parece que es el siguiente punto que iba a tocar, entonces lo voy a tocar justamente para darnos cuenta cómo Freud, cuando pasa de la teoría del trauma a la teoría del fantasma, deja de lado el tema de las fechas. ¿Sí me explicó? Pero como decía Karen, no del todo. O sea, está presente de alguna otra manera en la discusión freudiana, ¿no? ¿Cuál es la teoría del trauma? ¿Sí? Se los comento, ¿no? Básicamente la teoría del trauma, bueno, creo que muchos aquí lo ubican, pero la idea de Freud es la siguiente. Hay una vivencia y esa vivencia lo que produce es un exceso de tensión sexual y ese exceso de tensión sexual es el que termina generando la represión, los síntomas de defensa primaria, secundarios y terciarios. ¿Sí? Entonces, Freud realmente, es muy bonita esta parte de la historia del psicoanálisis, Freud le creía a sus histéricas. ¿En qué sentido le creía a sus histéricas o a sus neuróticas? Dice. Le creía porque creía que las neuróticas, cuando narraban las experiencias de abuso sexual, creía que estaban diciendo la verdad. No sé si me estoy explicando. Pero también creía en la histérica que él mismo construyó. Él construyó una histérica que era producto de un abuso sexual. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando Freud creía en sus histéricas en este doble sentido. Creo en ellas porque creo en lo que me dicen, que lo que dicen pasó, y creo en ellas porque creo en la noción de histérica que yo construí. ¿Sí me explico? En una carta que es posterior a las que les dejé, poquitito posterior, ya no les dejé leer esa, pero dice Freud lo siguiente, hacia Fliss le dice, me siento muy, muy tranquilo, no sé por qué, simbólico, debería sentirme muy mal, pero te confieso que he dejado de creer en mi histérica. ¿Qué quiere decir he dejado de creer en mi histérica? Ambas cosas. Dejé de creer en lo que me cuentan mis histéricas, ¿sí? Porque ya no creo que todas hayan vivido un abuso sexual, ¿no? Pero también dejé de creer en la propia teoría de la histeria que yo tenía. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Dice, pero casi sin sacarse de dejé de creer en la histérica, ya no sé lo que voy a hacer en la vida. No. Ya todo lo que construí no dio para nada. Casi dice, me siento muy feliz. Bueno, pocas cartas después, le dice Freud a Fliss, ya no creo en la histérica, pero te comunico lo que he estado pensando. Y es donde le dice, a ver, no es que hayan abusado de la histérica, es que la histérica fantaseó el abuso. Fantaseó el abuso. Claro, si ustedes les digo eso, fíjense cómo, yo sé que lo que dije hace un momento, de que está ya prefigurado que el primo va a abusar sexualmente, ustedes, la verdad, la mayoría pensó así como, ¿cómo iba a estar escrito en algún lugar, en un universo, que el primo abusó? Eso no es cierto. Pero si yo les digo, está escrito en algún lugar que la histérica va a fantasear con un abuso, eso sí me lo creen. ¿Por qué? Porque estamos como pensando en que la realidad material es distinta a la realidad psíquica. Si se dan cuenta, en realidad, cuando alguien abusa de una persona o cuando alguien fantasea un abuso, a nivel simbólico es exactamente lo mismo. Se requería como parte de la serie complementaria. No sé si me estoy explicando. Si yo tengo... Vamos a hacer el meme de... Me queda clarísimo que parezco el meme de... Pero no. La cámara peor. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño juego, algo un poco lúdico. Perdón, sí, nada más ahorita a ver si alguien te... Ah, está bien, no pasa nada. ¿Qué sigue ahí? A un 9. ¿Y luego? 15. ¿Te dijiste el futuro? ¿Cómo le hiciste? Bueno, la serie de... lo que No predijiste nada. estabas. No sé si me estoy explicando. ¿Puedes seguir la serie? Sí. Sí. ¿Y puedo borrar uno y saber cuál estaba? Sí. Porque es una serie simbólica, ¿entienden? Sí. ¿Sí? Es una serie simbólica que nos saca por completo de la idea de que estás prediciendo. No estás prediciendo nada. O sí, estás sabiendo leer. Sí, sí.
¿Qué es lo que los psicoanalistas hacemos? Sabemos leer, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Por eso, si la paciente me dice, abusaron de mí, yo no me estoy preguntando si es real o no es real. Lo que entiendo es que pertenece a una necesidad de un sistema simbólico que pasara, sea abuso o sea fantasía, no me importa. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Se requería simbólicamente, ¿sí? Si murió un hermano del paciente, trágico, se requería simbólicamente. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque en el fondo estamos hablando justo de esa lógica. Tenemos una serie, ¿sí? Donde no podía ser de otra forma, ¿entienden? No podía ser de otra forma. Y si el sistema simbólico lo requiere, lo produce. Las teorías sexuales infantiles que produce el niño, ¿por qué las produce? ¿Porque están ahí en su cerebrito? No, porque las requiere el sistema simbólico. ¿Se acuerdan las teorías sexuales infantiles? La teoría de la cloaca, la teoría de la falo universal, la teoría, ¿sí? Esas se requieren simbólicamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces Freud justamente lo que hace es decir, claro, no es que hayan abusado de ellas. Lo que pasó en realidad fue que ella fantaseó del abuso, ¿sí? Eso es el viraje que se le llama en el psicoanálisis, pasó de la teoría del trauma a la teoría del fantasma. No fue una vivencia real, sino que fue una vivencia fantaseada. Y eso en Freud responde a que el neurótico en general requiere de esa vivencia, requiere de esa experiencia, ¿sí? Porque es una forma de encontrar la representación de su realización sexual. ¿Sí? En ese mundo de representaciones, que no voy a poner otra vez, ahí se vehiculiza esa línea. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es algo que se requiere, ¿sí? Este es un problema enorme, no sé si se dan cuenta. Antes uno podría decir esto más fácil, hace unos 15 años. O sea, a mí mis maestros me lo decían más fácil. Ahorita no es tan fácil decirlo, porque fíjense cómo es decir, a ver, es que el abuso sexual a lo mejor no existió. Si uno dice eso ahorita, una feminista agarra pedrada, así con buena razón. No sé si me explico, ¿sí? Por eso yo pensaría que no es necesario ni siquiera meterse en el tema de si sí pasó o no pasó, no importa. Lo que sí podemos decir es que el sistema simbólico lo requería. Tal vez es peor. O sea, tal vez es mucho peor decir eso. Pero en el fondo no es tan distinto a lo que dicen las feministas, porque las feministas ¿qué dicen? Claro, hay un patriarcado, si me estoy explicando que es un sistema simbólico que hace de la mujer un objeto. Si me estoy explicando, entonces al final no estamos hablando de algo distinto. Ese sistema lo requería. Yo no estoy justificando el sistema, simplemente estoy diciendo el sistema lo requería. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, en todo caso, eso nos lleva al gran problema de la memoria, ¿sí? El gran problema de la memoria, que no debería ser un problema para los psicoanalistas, ¿eh? Es un problema para los psicólogos. Pero los psicoanalistas no es un problema. Les voy a platicar un experimento, digamos, de la psicología cognitiva que se hizo, que está perfectamente en consonancia con lo que plantea Freud. Lo platico muy rápido. Un voluntario para el experimento va y se entrevista con el experimentador, y el experimentador le pregunta, creo que ya se los dije aquí, pero no sé, ya saben que mucho hablar de grupos. El experimentador le pregunta, ¿has ido a París, verdad? No, nunca. Pero a ver, aquí en la hoja que me dieron, me dicen que tú ya fuiste a París. Estoy seguro, o sea, has de haber ido. ¿Estás seguro que no? No, nunca. Es que aquí dice que fuiste a los 7 años. No, nunca. Bueno, a lo mejor se equivocaron los que me dieron esto. Ve y pregúntale a tu familia si has ido a París. ¿Sí? Él nunca había ido a París. La familia ya era parte del experimento. ¿Sí? Entonces, cuando él va con su familia le dice, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas de la Torre Eiffel? Bla, bla. El mono regresa con el experimentador y le dice, ¿qué crees? Ya me acuerdo que sí fue a París. Y me acuerdo de esto y esto. No solo lo que le dijeron ellos, sino que él le agregó de su ronco pecho, por así decirlo. ¿Sí me estoy explicando? Un recuerdo completamente construido. ¿Por qué? Por lo simbólico, por el otro. El otro le construye ese recuerdo. No sé si me estoy explicando. Freud, sin darse cuenta, podía construir recuerdos a sus pacientes. Ustedes, sin darse cuenta, pueden construir recuerdos a los pacientes. ¿Cuál es la antídoto contra eso? No creer en ningún recuerdo. No creerle a ningún recuerdo. Lo que no quiere decir que no se analice. No sé si me estoy explicando, pero es no creerle a ningún recuerdo. ¿Pasó o no pasó? No importa. No sé si me estoy explicando. Porque si tú le crees un recuerdo, ¿cómo sabes en realidad que no es una construcción entre ambos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo sabes que de entrada el recuerdo es verdadero? Que es la pregunta clásica. ¿Y cómo sé si me está mintiendo? Pues, no puedes saber. ¿Sí me estoy explicando? El punto es no le crees.
a ningún recuerdo. Todo recuerdo es tratado como recuerdo encubrido, construido, un efecto de un sistema simbólico. El que no le creas no quiere decir que no lo recorres. Lo recorres todo, ¿por qué? Porque recorriendo reorganizas el sistema simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Si se lo crees, bloqueas la posibilidad de reorganizar. Si no se lo crees, también lo bloqueas. La única manera de recorrer el sistema simbólico es ni creerle ni no, sino simplemente deja exactamente. ¿Sí, Karen? Justo iba a decir que los recuerdos son cubridos. Justo. No importa si pasó, si no pasó. No importa. Analizar. Atravesar el recuerdo. Que analizar es justo atravesar el recuerdo y interrogar al recuerdo. Interrogar no quiere decir, ¿estás seguro que pasó? No, por supuesto que no. Pero no sé si a ustedes en su propia clínica les pasa, el paciente dice, ¿te acuerdas de este recuerdo? Yo no estoy tan seguro. ¿Y saben qué es lo mejor? O sea, cuando un paciente, a mi juicio eso es mucho más terapéutico que... O sea, es muy terapéutico cuando el paciente dice, estoy recordando esto. Platica. Es muy terapéutico. Pero para mí es mejor. Yo siento que estoy avanzando más con un paciente cuando dice, ¿te acuerdas del recuerdo que tuvimos? Ya no sé si es verdadero. Genial. Genial, porque desgastaste el recuerdo, porque el recuerdo es efecto de lo simbólico. No sé si me estoy explicando. Si ese recuerdo se crea o no se crea es porque el efecto de lo simbólico. Y lo que tú mueves en lo simbólico va a generar que el paciente crea o no crea el recuerdo. Para mí es mucho mejor esa parte. No sé si me estoy explicando. Claro, no que el paciente recuerde algo y la siguiente te diga, no, no era así. No. Pero cuando se nota, digamos, que el recuerdo se fue trabajando, y de repente el paciente dice, es que ya no estoy tan seguro. Es lo mismo que le pasó a Freud. Ya no creo en mis neuróticas. Fíjense cómo es, ya no creo en mi historia. Cuando la histérica y el neurótico puede decir, ya no creo en mi historia, ahí hubo una reorganización en lo simbólico. Pero ¿cuál es la única manera de hacerlo? Recorrer la historia. ¿Entiendes? Si no recorres la historia, eso no va a pasar. ¿No? Bueno, ¿ibas a comentar algo, Karen? ¿No? Bueno, entonces, esto nos lleva a otro elemento muy importante para Freud, que es este efecto Nash-Charles, que también está relacionado con la memoria. El efecto Nash-Charles es un efecto que, digamos, no es tan ajeno a algo que ustedes pudieran, de alguna otra manera, experimentar cotidianamente. Digamos, esto más un ejemplo, ¿no? Digamos que yo termino esta clase, así la termino, y les digo, ¿qué creen? Que todo lo que les dije no era cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que dije, o sea, ahorita lo que estoy diciendo, pues puede estarse haciendo una idea. Pero yo a partir de eso, de ese comentario, necesariamente todo lo que dije se resignifica. No sé si me estoy explicando. Es el... No. Si hay una diferencia entre Aprecú y Nash-Charles, qué bueno que Aprecú es un concepto de Lacan. Y fíjate, la Aprecú es todo lo opuesto a Nash-Charles. Todo lo opuesto, completamente opuesto. El problema con muchos lacanianos, maestros míos, es que justo... Yo también, mucho tiempo pensaba en Nash-Charles y Aprecú, no es lo mismo. Es justo lo opuesto. Justo lo opuesto, porque el Aprecú implica un futuro anterior. Y el Nash-Charles implica que a partir del futuro se interpreta lo anterior. ¿Sí? Ya, si quieren, en algún momento, cuando entremos más a Lacan, lo verán, pero son justamente opuestos, complementarios, y que nos hacen todavía menos creer en las memorias, menos creer en los recuerdos, todavía menos. El punto del Nash-Charles justamente es que por lo que traigo a colación es lo siguiente, porque una persona puede haber tenido un evento, voy a decir material, voy a dejar de usar la palabra real, porque no es una palabra que me gusta usar en este contexto. Un recuerdo material, quiere decir que ocurrió, donde abusaron sexualmente a la persona. Y ese recuerdo, esa vivencia no tuvo ningún efecto. ¿Sí? Pasa el tiempo y la chica le cuenta a su tía lo que pasó y la tía dice, ¿pero cómo es posible? Entonces en ese momento el recuerdo volvió traumático. ¿Entienden? El recuerdo no era traumático cuando ocurrió. Se volvió traumático cuando la tía le dijo, no, pero... ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahí tenemos otro problema, porque ya no podemos pensar en una temporalidad lineal, sino que tenemos que pensar en una temporalidad en bucle, donde lo que viene después retorna sobre lo que pasó después. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Por eso hay psicoanalistas que se atreven a decir, yo también lo creo, pero no, o sea, tenía que justificarlo, que el psicoanálisis realmente cambia la historia. ¿Sí? Realmente cambia la historia, pero no que cambie la interpretación que tiene la historia, sino realmente cambia la historia. ¿Sí? Porque a partir de una situación así,
viene como una resignificación de eso. O sea, un evento que no fue traumático puede devenir traumático. Por lo tanto, un evento que fue traumático puede devenir no traumático. ¿Entienden la idea? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Es como en la película de La Llegada, A ver, platicad. que el tiempo no es lineal. Sí, justo, esa película refleja de manera perfecta. ¿Han visto la película? Véanla para... Esa película permite entender muchas ideas de Lacan, muchas. Porque si te acuerdas en esa película, justo la manera que tenían de hablar los marcianos, no voy a decir marcianos, no, la forma de hablar de los marcianos era la que les permitía hacer estos bucles en el tiempo. Como los seres humanos hablamos de manera lineal, pues, no. Y en La Llegada justo, pero es interesantísimo, porque el sistema simbólico de los marcianos era lo que permite estos bucles. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Justo esa película de La Llegada, y aparte es lingüista, la chica es fantástico, ¿no? Una muy buena película para entender algo de Lacan. Sí, justo es eso. Justo es eso. Porque en el fondo, al trabajar en el sistema simbólico, estamos The Arriving, ¿no? The Arrival. The Arrival, se ven como los... Esa, vean. Pero no vean los spoilers, porque sí les va a gustar. Bueno, no sé si les vaya a gustar, pero está bueno. Sí, pero justo es eso. O sea, lo que estamos operando acá hace que entonces ningún recuerdo, ninguna vivencia material pueda tener un significado en sí mismo. Y en realidad ninguna vivencia material tiene un significado en sí misma, pero el neurótico cree que sí. O sea, para el neurótico, sus vivencias tienen un significado en sí mismo. El psicoanálisis está diseñado para hacer operar el significante de tal manera que las vivencias no tengan un significado en sí mismas, como en realidad es atrás. Por eso llegamos muchas veces a esta parte donde el paciente empieza a resignificar todo el tiempo. Sí, ¿no? sí. Ahora ya entendí que esto... Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Pasan 10 sesiones y... no, ahora ya entendí que esto en realidad... Y luego te dice lo opuesto de lo que ya te había dicho. No me explico, no importa. O sea, no importa, está bien. ¿Sí? Porque se está moviendo. O luego el paciente narra una y otra vez lo mismo y me dice, ya deja de... Bueno, es que no importa, porque está haciendo el movimiento. Está haciendo el movimiento necesario precisamente para lograr este efecto Nachträglich, pero el efecto Nachträglich no de que algo neutro se convierte en traumático, sino que algo traumático deja de serlo. ¿Sí me estoy explicando? Si lo tiene que hacer un chorro de veces lo hará. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, es una desgracia, pero se terminó nuestro tiempo. Siempre son los 12. Pero bueno, nos vemos el siguiente... No, en 15 días es. Sí, 15 días. Y les mando la grabación, ¿vale? También a los que están en línea, muchas gracias por estar por acá. Nos vemos en 15 días y igual les mando los textitos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Nos vemos Chao. así, chao, bye. Esa inquietud con todo esto, o sea, quiere decir que prácticamente todo lo que las personas vivimos ya está predispuesto. Es que si somos, yo voy a pagar esto para que no vaya a echar la silla, ¿verdad? Sí. No, para que tampoco se suba, porque son ideas como un poco. Pero lo que pasa es que si somos consecuentes con cualquier, digamos, forma de entender, desde el punto de vista más de la naturaleza, digamos así, de la naturaleza hasta las disciplinas más del espíritu como nosotros, no hay forma de pensarlo de otra manera. O sea, no hay forma de pensarlo de otra manera, porque hay una sucesión de causas y efectos. Hay una sucesión de causas y efectos. El mismo Freud dice, si esa sucesión de causa y efectos se rompiera en un solo punto, toda la ciencia se vendría abajo. O sea, todo lo que dice la ciencia no valdría nada. ¿Sí me explico? Si el agua pudiera decidir no evaporarse a los 100 grados centígrados, pues entonces ya no hay ciencia del agua. No sé si me explico. Entonces, sí, o sea, sí, no hay otra forma de entenderlo. ¿Sí? Claro, con estos efectos a precu, de alguna u otra manera, nos permite como cierta posibilidad. Con todos estos efectos Nachträglich y a precu, permite cierta posibilidad de movimiento. Pero también, si una persona llega a análisis, que eso es un tema, o sea, no llegó por la nada. Ya, simbólica, o sea, llega a análisis porque por lo menos hay un analista en su ciudad, no sé si me estoy explicando, y eso implica que ya simbólicamente algo lo iba a hacer llegar ahí. Entonces sí, o sea, sí, lo cual, ese es un tema, si se fijan, mucho más metafísico, que raya más en la filosofía, y que